Sintonía de Radio Vida, transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México, en el 105.7 FM para servir a nuestra comunidad. ¿Quién se esconde en la sonrisa que posteamos en nuestro perfil de Facebook? ¿Qué historia hay detrás de una decisión que no comprendemos por parte de alguien más? ¿Por qué juzgamos sin saber quiénes son en realidad los otros? ¿Y por qué somos juzgados sin que los demás sepan quiénes somos? Cara a cara con la verdad, un espacio para aprender, preguntar y tener un encuentro contigo mismo. Y con tu papá, y con tu mamá, y con tu novia, y con tus hijos, y con todos. Cara a cara con la verdad, con Jorge Celín. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Feliz sábado para todos ustedes. Es sabadito ya, un sabadito alegre, sabadito bonito. Ando muy motivado hoy, fíjese. Bueno, siempre ando motivado, pero hoy creo que exageré. Y es bueno exagerar a veces en la vida. Hoy les saluda Jorge Celín, esto es Cara a Cara con la Verdad a través de la frecuencia del 105.7 FM, Radio Vida Hermosillo. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar, nuestro tema es padres violentos. Vamos a analizar un poquito el lenguaje corporal o las dimensiones más bien de los rasgos faciales, de la fisionomía de nuestros padres en general. Por supuesto, no vamos a hablar de ningún padre en particular. Y con base en esto vamos a poder encontrar algunos patrones interesantes que nos pueden revelar ciertas causas de la violencia que puedan presentar nuestros padres a la hora de educarnos o de dirigirse a nosotros. O una falsa violencia también. A lo mejor tú estás leyendo violencia que no existe también. Puede ser. Así que quédense con nosotros, compartan la transmisión a través del Facebook de Radio Vida Hermosillo. Por favor, dele compartir, dele like, invite a sus amigos, siéntense todos ahí en la banqueta a ver el mismo celular, escuchar la charla de hoy, el tema de hoy. Y por favor, háganos llegar sus comentarios, por supuesto, a través del teléfono en cabina en el 311-7612 y en el WhatsApp en el 6623-268356. Gracias de verdad por sintonizarnos. Les recuerdo, yo soy Jorge Celín, para los que no me conocen, de nueva cuenta se lo digo. Y bueno, pues síganos por ahí en redes sociales. Gracias de verdad. Bueno, vamos a iniciar, vamos a entrar en materia. Yo le quiero contar una historia. Hace mucho tiempo, cuando yo era un jovenzuelo, cuando era un niño más bien, yo era un niño bastante llorón y bastante ideático en muchos sentidos. Pensaba que cuando alguien levantaba la voz, inmediatamente estaba enojado conmigo. Era un delirio de persecución como niño que yo tenía y que creo que mi hija, la mayor, de 4 años, tiene heredado. Le voy a contar un par de historias. La primera tiene que ver directamente con mi hija. Mi hija, a veces estamos comiendo y yo estoy serio o le digo algo a su mamá y mi hija voltea y nos ve a los dos así, hace los ojitos así y lo dice: papis, ¿están enojados? Y mi esposa voltea y le dice: claro que no, mi amor, no estoy enojada. ¿Y tú, papá, estás enojado? No, mi amor, no estoy enojado. Ok, ¿y por qué hablas así? Pues no, así hablo, mi amor. Ok, no estás enojado entonces. No estoy enojado. Muy bien. Y va midiendo, constantemente pregunta: papá, ¿estás enojado? Cada cierto tiempo va preguntando cuando ella detecta algún signo de alarma. Y en realidad no estoy enojado. Puedo estar serio, puedo estar un tanto pensante, o puedo ser un poco desesperado y eso quizá haga parecer frente a ella que estoy enojado. Pero bueno, algo similar pasaba cuando yo estaba frente a mi papá. El doctor, el famoso doc. Cuando él llegaba a casa, yo llegaba y lo recibía lleno de entusiasmo, y mi padre, a veces cansado del trabajo, venía y me decía: mijito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me daba un beso aquí, y yo hacía lo siguiente, siempre le decía: papá, ¿me das dinero para comprar algo? Y mi papá se me quedaba viendo y me decía: sí, mijito, ahorita te voy a dar. Sí, mijito, ahorita te voy a dar. Pero su tono y su semblante cambiaba significativamente cuando decía: mijito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y cuando decía: sí, mijito, te voy a dar. El tono de su voz era completamente distinto. Y cuando decía: sí, mijito, te voy a dar el dinero que yo le pedía, movía la frente para atrás, la pielecita esta de la frente así, hacía una especie de tensión aquí en la piel de acá, y esas bolitas de aquí las apretaba y se le saltaban de una forma muy significativa. Entonces,
Cuando yo visualizaba esto, sabía que mi papá estaba molesto y estaba a punto de explotar quizá. Pocas veces logré que explotara. Sin embargo, muchas veces lloré creyendo que había explotado. En uno de esos tantos días que llegó del trabajo, mi padre es médico, llegó del trabajo cuando aún vivíamos juntos y yo tenía quizá 6 años, llegó el trabajo y yo hice la misma rutina. Salí a recibirlo, mi padre me abrazó, me dijo, mijito, ¿cómo estás? Buenas tardes, me dio un beso, yo le di el beso, le extendí la mano y le dije, papá, ¿me das dinero? Y mi papá se me quedó viendo y me dijo, antes que nada, dijo, pero utilizó toda su voz de locutor, no es locutor, pero la tiene, antes que nada, dijo, me saludas, me dices, papá, ¿cómo te fue? ¿Vienes cansado? ¿Necesitas algo? Qué bueno que llegaste. Y después yo solito te voy a dar el dinero sin que tú me lo pidas. Me haces pensar que me estás esperando nada más para eso, dijo. Yo me quedé petrificado. Y constantemente yo evaluaba que mi padre cambiara el ritmo de su voz con que estaba enojado directamente conmigo. Al final de cuentas, la historia siempre mostraba lo siguiente. Mi padre hablaba con mucha autoridad, yo terminaba llorando y mi padre me terminaba regañando. Pero no me regañaba por algo que yo hubiera hecho, me regañaba porque lloraba. Le desesperaba tanto el hecho de que yo llorara que terminaba automáticamente perdiendo los estribos, mi padre. Entonces, yo no lo entendía hasta ahora que soy grande y que hablo de comunicación no verbal, pero hay señales muy específicas que nos hacen revisar si nuestros padres realmente están en un punto de violencia o en un punto de aparente violencia que no necesariamente lo es. Porque los hijos también a veces exageramos y me miró y me gritó y me dijo que me... No es así tampoco. Tenemos que ser muy puntuales y muy específicos a la hora de evaluar si nuestros padres realmente son violentos. Hoy vamos a hablar específicamente de la línea de la impulsividad. Hay una línea que hemos recreado, que ha recreado su servidor con su equipo de trabajo, que tiene que ver directamente con evaluar las reacciones del ser humano basado en esta famosa línea, la línea de la impulsividad. La línea de la impulsividad empieza en 0% y termina en 100%, como cualquier otra línea de medición estándar. En esta línea podemos evaluar los patrones de comportamiento que la psicología nos da. Bueno, la línea nos permite evaluar la primera reacción o la reacción nueva más bien ante un acontecimiento determinado. El acontecimiento por lo regular tiene que ser un acontecimiento que no genere familiaridad con la persona a la que estamos analizando. Es decir, la línea de la impulsividad lo que nos permite es medir la reacción inmediata del patrón de comportamiento. Y esto, a su vez, nos permite saber cómo van a reaccionar nuestros padres y las personas en general. Hemos hablado a lo largo del tiempo, cuando, si usted alguna vez ha estado en alguna de mis conferencias o ha estado siguiendo mi trabajo por ahí con mi libro, se podrá dar cuenta que hemos hablado de esos patrones de comportamiento y cómo esos patrones pueden impactar a la hora de relacionarnos con las personas. Bueno, hoy vamos a tratar de medir cuál es el patrón que pertenece a nuestros padres, pero sobre todo de medir su reacción y cuál podría ser la causa de la reacción, aparte de una naturalidad en la personalidad. Me explico y quiero ser más puntual. Imaginemos la línea, no importa dónde empiece, no sé cómo se esté viendo la imagen en redes, no sé si el 0 debe estar acá o el 0 debe estar acá, pero supongamos, el 0 está aquí, no importa si yo hago para acá o para acá y a usted le aparece al revés. Cuéntelo como siempre. Para mí, en mi naturalidad es aquí. 0%, 100% de este lado, ¿ok? El 0% es el patrón de menos reacción, una reacción lenta y tardía. El 25%, a partir del 25 y hasta el 50%, atrapa al segundo patrón de comportamiento. Nos vamos a dividir en 4 patrones de comportamiento. El tercero va del 51 al 75 y el cuarto va del 76 al 100%. En esta línea de la impulsividad podemos tener entonces 4 pequeñas clasificaciones que nos permiten situarnos en alguna de ellas y situar a nuestros padres en alguna de ellas. Decíamos a lo largo de este desarrollo de la teoría de los 4 elementos, de los 4 rasgos faciales, que nuestro padre tiene que encajar en alguno de ellos. Pero ¿cómo vamos a saber cómo encaja si a lo mejor creemos que es violento y no nos le queremos ni siquiera acercar? Pero lo más importante, ¿cómo vamos a saber qué es lo que causa la violencia que está mostrando hacia nosotros, si es que así es, si no nos le queremos acercar ni le queremos preguntar qué le ha pasado tiempo atrás en su infancia o en su adolescencia?
Le pido a la gente de acá de la cabina que me indique cuándo ven el corte musical o el corte comercial para no perderme y no perder el hilo de la conversación. Entonces, les decía, continuando con este asunto, les decía, tenemos que analizar a hurtadillas a nuestros padres. Eso es lo que vamos a hacer. Esa es tu tarea de la semana. Vas a analizar a tu papá, vas a tratar de visualizarlo, o a tu mamá, ¿por qué no? Pero hoy vamos a hablar de papá específicamente. Y vas a tratar de encontrar uno de estos 4 rasgos. El primer rasgo, que es el del patrón, en la línea de la impulsividad, el patrón de impulso más bajo, el que casi nunca reacciona de inmediato, tiene una característica. Piensa un poquito en el mandatario ruso, el presidente de Rusia, Putin, Putin. Piensa en Vladimir y analiza un poquito su rostro. Su rostro es totalmente inexpresivo, una mirada con párpado caído, no muy expresiva, labios delgados, boca muy cerrada y apretada, risa temerosa, comisuras rectas y en general sin un rasgo específico que llame muchísimo la atención. Sonrisa que no muestra mucho los dientes. Él es uno de los patrones de impulsividad más bajo, aunque pienses lo contrario. Entonces ahí podemos citar a Vladimir Putin, ¿okay? El mandatario ruso. Él está entre el 0 y el 25% de impulsividad. Luego vamos a analizar los 2 primeros casos. En el siguiente caso, en el del 26 al 50, en la línea de la impulsividad, vamos a situar, déjame pensar en algún personaje público que tú pudieras evaluar. Es más, vamos a evaluar a un personaje que está en estos momentos como precandidato de elecciones. Ricardo Anaya. Rasgos físicos determinantes, los vamos a explicar. Ojos grandes, muy expresivos, sonrisa que muestra un poco más los dientes que los de Vladimir, que los del presidente de Rusia, pero comisuras hacia abajo, una sonrisa un poco tímida, los ojos muy grandes y las cejas con caída, las cejas con caída hacia afuera, es decir, el pico de las cejas en el entrecejo va hacia arriba y el pico de las cejas alrededor de las sienes o a un lado de las sienes va hacia abajo, como si fueran 2 pequeñas semillas inclinadas hacia afuera, digámoslo así, hacia abajo, ¿ok? Todo lo contrario a un patrón de dominio, pues. Te decía, entonces la sonrisa tímida. Él es Ricardo Anaya. Ricardo Anaya tiene que aparecer, él es papá también, tiene que aparecer en el segundo patrón. El tercer patrón del que vamos a hablar específicamente lo puede representar perfectamente, lo puede representar Donald Trump. Vamos a hablar de Donald Trump otra vez en esta ocasión. Ya lo traemos de encargo, esperemos que se dé cuenta que estamos hablando de él y que nos levante el rating. Hablamos de Donald Trump y tiene características específicas. Fíjense bien, ojos coquetos, un poquito entrecerrados cuando mira a la cámara como si fuera una especie de actor hollywoodense de los 80s, comisuras de la boca cuando se pone serio, se quedan en una línea horizontal. Sin embargo, cuando hace una pequeña mueca, sus comisuras van hacia arriba, sus labios pareciera que está conteniendo la risa casi siempre, aunque se ponga serio, parece que se quiere burlar un poquito y no puede. Y en general, aunque frunce el ceño, realmente es una cara graciosa, más que un asunto de impulsividad. Hasta aquí nos quedamos. Fíjense bien, voy a hacer un recuento porque ya tenemos que ir a un corte aquí en nuestro programa, Cara a Cara con la Verdad, un corte musical. Estamos hablando de padres violentos y vamos a analizar a 4 personajes públicos. Hasta ahorita hemos hablado de la línea de la impulsividad de 3 personajes. El presidente de Rusia, Ricardo Anaya, precandidato presidencial a la República Mexicana, y de Donald Trump. Ahorita regresamos a Cara con la Verdad. Disfruta esta canción y sígame y comparta la transmisión, por favor. Ahorita regresamos. Soy el niño aquel que abandonaste, aun siendo tan pequeño con su madre.
ausencia voy cambiando, complejos y problemas enfrentando. Tal vez es que me gustaría huir, será que un día lo aprendí de ti. Padre, hoy conocí el amor ilusionado. Iremos con mamá a pedir su mano. Sabes, muy pronto formaré un hogar, será mi boda, pero tú no estás conmigo. Por favor, regresa, que yo te estoy esperando. Te necesito a cada paso que voy dando. Por favor, regresa, que es demasiado tarde. Tal vez hoy hablas con mamá, mañana puedas regresar conmigo. Padre, hoy me encontré con Dios, sano el pasado. Yo no te guardo algún rencor, aún te amo. Ahora tengo un Padre celestial que me da todo y te lo quiero presentar. Por favor, regresa, que yo te estoy esperando. Te necesito a cada paso que voy dando. Por favor, regresa, que es demasiado tarde. Tal vez hoy hablas con mamá, mañana puedas regresar conmigo. ¿Por qué escuchar Radio Vida? Porque a través de su música te anima y te motiva. Vive tu día como si fuera el último día de tu vida. Vive Para que sigas adelante cada día. No te rindas, no pares, no digas que no puedes. Radio Vida. Ya estamos de regreso y estamos de regreso en Cara a Cara con la Verdad. Gracias de verdad por sintonizarnos. Le decía, entonces estábamos hablando de la famosa línea de la impulsividad. Obviamente, entre más avancemos del 0 al 100% de la impulsividad, pues la reacción va a ser más impactante para nosotros como hijos. Supongamos que yo tengo un papá como el presidente de Rusia que tiene 20-25% de impulsividad, difícilmente va a perder los estribos de inmediato conmigo. Pero después, si yo tuviera un papá que está en el renglón del 26 al 50% de impulsividad en esta línea, y para que se haga usted una imagen visual, hablemos de Ricardo Anaya, como lo habíamos puesto en el ejemplo. Si habláramos de Ricardo Anaya y yo tuviera un papá como él, tendría un papá amoroso, un papá bastante tierno, bastante expresivo, un poco meloso. Y su rasgo distintivo, como le decía, entre todos los que mencionamos al inicio del programa, pues es sobre todo los ojos grandes. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera un papá como Donald Trump? Donde hay sonrisita, comisura hacia arriba, como lo decíamos ahorita antes del corte. Bueno, él ya está en entre el 51 y el 75% de impulsividad, con una toma de decisiones muy emocional. Y después vendría el personaje o el papá que es 100% impulsivo, alguien que esté entre el 76 y el 100% de impulsividad en la toma de decisiones, en la reacción, pues. En este caso, en el 100%, ¿a quién podríamos poner específicamente? Se me ocurre que pudiéramos establecer, es más, para darle un marco de referencia nada más, ubique un actor mexicano, Sergio Sendel, vamos a ponerlo a él, porque entre los políticos no he encontrado un perfil como ese directamente. Un Sergio Sendel que tiene el entrecejo marcado, que tiene la ceja en la parte de las sienes donde termina la ceja, la tiene levantada, donde tiene una sonrisa bastante burlesca, bastante intuitiva, bastante rápida, bastante próxima, también donde muestra ojos muy fijos a la hora de establecer contacto físico contigo, ojos bastante impactantes directamente contigo. Tiene, entre otros rasgos,
esta parte de aquí, miren, si ustedes buscan la fotografía en Google de este actor, esta partecita de aquí, que no sé cómo se llama, cuando tú aprietas la mandíbula, se brinca. Si tú eres del perfil número 4 o del patrón número 4, que es el más impulsivo, esta parte sobresale inmediatamente. Es significativo de tensión para este tipo de personajes. Y aquí en la parte de la quijada, donde termina específicamente aquí, correcto, hay un pequeño músculo. Y bueno, yo lo alcanzo a percibir como músculo aquí. Esa es la parte que no recuerdo cómo se llama, pero sí, esa es parte de la quijada seguramente. Y otra de las características que tienen es que tiene un rasgo muy parecido al de mi padre. Cuando se enojan o cuando cambian el ritmo de su voz, inmediatamente la piel de la frente se va hacia atrás, como si se erizaran. Es un rasgo distintivo de ese perfil, del perfil número 4. Entonces vamos a hablar patrón número 1, 25% de impulsividad, patrón número 2 hasta 50%, patrón número 3 hasta el 75% y patrón número 4 hasta el 100%. Ahí tenemos 4 patrones o 4 perfiles de personalidad esquematizados en una línea de la impulsividad. Ahora, ¿qué es lo que hace? Cualquiera de los 4 puede tener rasgos de violencia. Eso está claro. O sea, no significa que uno sea más violento que otro por naturaleza, aunque en un estándar de vida donde sorteando dificultades muy por encima a nivel familiar, el que pudiera ser aparentemente más tendiente a la violencia es el patrón número 4, el que va al 100%, el Sergio Sendel, pues. Va más enfocado a querer imponer su autoridad, tener la última palabra, ser muy tajante con lo que dice, ser muy práctico, regañón a final de cuentas. Sin embargo, fíjense bien, este puede ser el más de todos. Pero cada uno de ellos puede mostrar ciertas características de violencia de acuerdo, y esto es lo más interesante, de acuerdo a los escenarios comunes que haya vivido en su familia. Me explico. Vamos a hablar del patrón número 1, Vladimir Putin. Tú puedes decir, entonces si él es un tipo que casi no es impulsivo y además tiene toma de decisión cerebral, quiere decir que él no es violento. Él puede ser un violento, no estoy hablando del presidente, estoy hablando del perfil nada más, ¿ok? No voy a hablar de la persona. Voy a hablar, nada más le puse cara y nombre para ejemplificar quién podría tener ese patrón de comportamiento. Si tú tienes un papá que es muy metódico, que es muy rutinario, que es muy específico, que es muy cuadrado en la toma de decisiones, sabrás que casi no levanta la voz, pero cuando levanta la voz, inmediatamente pone autoridad y sabes que se tiene que hacer lo que él dice. Ahora, lo más interesante es esto. ¿Cómo podrían manifestar violencia estos perfiles que son 25% impulsivos? Bueno, la razón principal a nivel familiar de que manifiesten violencia es la siguiente: que hayan aguantado como si fueran una especie de soldaditos sobrevivientes, que hayan aguantado violencia sórdida o violencia callada en casa, es decir, que hayan visto patrones. Ellos aprenden por patrones. Ellos, el perfil número 1, por ejemplo, Vladimir Putin fue un militar. Fue militar mucho tiempo y ha desarrollado muchas características de dureza en su rostro. Sin embargo, si tú tienes a alguien que en su familia, con el patrón número 1, y que en su familia normalmente hubo gritos, hubo violencia, hubo golpeteo, automáticamente ellos aprenden la rutina y saben, o creen más bien, no saben, creen que así es como se tiene que educar a sus hijos. Son los más tendientes a repetir el patrón de violencia. Ojo con esto, pero son los que menos lo reflejan cuando te los encuentras en la calle o cuando ves a esta familia conviviendo con la tuya. Hay un caso muy específico. En alguna ocasión a mi familia llegaba una familia que tenían un papá muy de perfil bajo, muy tranquilo. El señor se sentaba, tenía una vocecita incluso muy callada, muy bajita de volumen. Y cuando nosotros lo veíamos decíamos, qué buena persona, qué buena persona, o sea, noble, servicial, un poco incluso hasta introvertido, hasta veíamos que la señora era la que tenía la última palabra en esa familia. Pero cuando un día hicimos amistad con los hijos de esta persona y los hijos nos contaron toda la serie de cosas, yo no leía personas todavía, era un adolescente, cuando nos contaron en una reunión en casa que no estaba papá, que era un tipo extraordinariamente violento.
y que tenía características de sometimiento frecuente con su mamá y con sus hermanos, nosotros estábamos que no lo podíamos creer. Bueno, es el perfil que menos refleja violencia, es el perfil que más sabe ocultarla, es el perfil que la ejerce por acumulación y por un entrenamiento violento. Es decir, cada cosa que él viva, para él es un entrenamiento militar. Si vivió violencia, va a repetir violencia. ¿Ok? Y es una violencia pensada, porque es un personaje cerebral. Para él es, mi cerebro lo detecta como que así tuve que aprender disciplina, yo ejerzo de la misma forma. ¿Dónde lo vas a encontrar? Bueno, tu papá, el que no refleja características faciales de mucha expresividad. Ahora, ¿qué pasa si hablamos del segundo patrón? El patrón entre el 26 y el 50% de impulsividad, el que tiene los ojos muy grandes, un papá con ojos muy bonitos, muy expresivos, pues muy tiernos, y de pronto, en la naturaleza, en su naturalidad, ellos no son violentos, son muy emocionales y son muy querendones y muy tiernos, como Ricardo Anaya lo decíamos, ¿recuerdas? ¿Qué pasaría si tú tuvieras un papá con esas características, pero con rasgos de violencia con tu mamá, por ejemplo? Que tú digas, de repente mi papá se transforma, pierde la cabeza y ejerce cierto jaloneo y sometimiento con mi mamá y no entiendo por qué, o con nosotros incluso. Bueno, lo que tú tienes que leer es lo siguiente. Hay probablemente hay probablemente desesperación constante en este perfil, y es desesperación que va acompañada del estrés emocional. Alguien que tiene ojos muy grandes y que ejerce violencia en su casa es porque sí la pudo haber visto en su casa, pero no la aprendió como un patrón, más bien la aprendió como una válvula de escape. Es decir, se muestra tranquilo, amoroso, querendón, etcétera, etcétera, y de repente, ¡pum!, en algunas ocasiones explota. Quiere decir que está conteniendo cierta emocionalidad y que probablemente no se siente libre de expresar todo lo que es como ser humano. O sea, alguien con un Ricardo Anaya, por ejemplo, que se ve que es muy amoroso, en realidad en familia se ve que es muy amoroso. Si él resultara un tipo violento, que no lo sé y no lo estoy diciendo, es más, yo creo que no. Si resultara un tipo violento, probablemente es porque en su casa no lo dejan ser expresivo y emocional y suelto como él quisiera. En este caso, a él sí lo dejan, para que quede claro, ¿ok? Entonces, el patrón con menos tendencia a ejercer violencia es el patrón número 2. El patrón número 3 es el de Donald Trump. Bueno, él podría ejercer violencia, pero fíjense bien, es una violencia de superioridad, una violencia verbal. Es más, incluso puede llegar a ser una violencia de jugueteo. ¿A qué me refiero? Es un patrón emocional también, con un alto porcentaje de impulsividad entre el 51 y el 75, y lo que le provoca que desarrolle características de violencia es el descuido emocional. Fíjate bien qué diferencia. En su casa no le pusieron la suficiente atención, no lo apapacharon lo suficiente cuando era niño. No estoy diciendo que a Donald Trump le pase esto otra vez. Nada más estamos ejemplificando el patrón. Alguien con las características de Donald Trump, si ejerce violencia en casa, si tienes un papá encantador, que sonríe maravillosamente, que su sonrisa te proyecta misterio, te proyecta picardía, te proyecta mucha diversión, y de cuando en cuando se muestra violento, va a mostrar violencia y al mismo tiempo culpa por la violencia. Es decir, explota, hace algo y luego se arrepiente. No mantiene sus estatutos. Si quisiera poner disciplina no lo puede conseguir, pero lo más importante, y para no perder el hilo, quiere decir que este personaje, si está ejerciendo violencia, normalmente no son violentos, es que se siente muy desatendido emocionalmente, pero en el pasado. Cuando hablábamos del patrón número 2, se siente desatendido emocionalmente en el presente. El número 3, en el pasado. Hay vacío en esa sonrisa tan maravillosa que tiene, y probablemente su forma de llamar la atención para que voltees a verlo y tratar de subsanar lo que vivió en el pasado es tratando de hacerte una especie de agresión directamente, pero no son patrones
que directamente vayan a una violencia desmedida. Más bien es una violencia, puede ser, no es tanto física, puede ser un poquito psicológica o emocional, de chantaje. Es un tipo de violencia. Tenemos que ir a un corte aquí en Cara a Cara con la Verdad. Regresamos en breve. Te pido un favor, comparte la transmisión de Radio Vida Hermosillo, compártela en tu muro, por favor, ponla en modo público. Haz que otras personas puedan tener este tema directamente en su muro de Facebook, y escúchanos a través del 105.7 de FM en la radio convencional, para que estemos conectados. Vamos a un corte musical y regresamos para hablar del último patrón de comportamiento. Esto está, bueno, al menos a mí me parece, yo soy el que lo está hablando, a mí me parece que está muy interesante. En breve regresamos a tu programa Cara a Cara con la Verdad. ¡Ey, a dormir! ¡Ya es tarde! No, todavía no. Papi, ¿me cuentas un cuento? Si tus hijos aún te piden un cuento antes de dormir, te invitamos a escuchar Tu Historia Favorita. Todos los días a las 9 de la noche, el tío Daniel y la tía Elena te contarán una historia llena de valores, emociones y aventuras. No te la pierdas, invita a toda tu familia. Antes de dormir, que tus hijos escuchen una historia de amor, fe y esperanza. Tu Historia Favorita, todos los días a las 9 de la noche por Radio Vida. Yo en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Los niños cantan también. Dime de dónde viene toda esa ternura, porque destilan de tus manos tanto amor. Dime de dónde sacas toda esa energía. Ya no derribes el agua, por favor. Ya no me mires, no me sonrías. Que me derrite esa mirada. Dice la ciencia ha sido un error. Yo solo he visto sobredosis de amor y no entiendo
Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Cara a Cara con la Verdad y estamos hablando, para la gente que nos está sintonizando en este momento, estamos hablando de padres violentos, cómo detectar patrones de comportamiento en nuestros padres violentos y tratando de analizar de dónde viene la venia esta de la violencia en cada uno de ellos. Estamos hablando de 4 patrones de comportamiento en la línea de la impulsividad. Entre más cercano a la línea de la impulsividad, pues hay una especie de violencia más arraigada, pero entre menos impulsividad hay una violencia más adquirida o más aprendida como algo normal. A lo largo de esos programas vamos a estar hablando siempre de personalidades y vamos a poder ser mucho más específicos siempre en esto de la línea de la impulsividad, los rasgos faciales, los patrones de lenguaje corporal también. Hoy nos tocó hablar de padres violentos. Entonces te decía, ya analizamos, si tú no estás sintonizando en este momento, ahorita que se acabe la transmisión en vivo, ve al principio de este programa para que lo veas completo y puedas contextualizarte un poquito más, porque ya hemos hablado de 3 patrones directamente. El cuarto patrón, bueno, nada más para hacer un recuento: primer patrón, cara inexpresiva; segundo patrón, ojos expresivos; tercer patrón, sonrisa muy marcada, comisuras hacia arriba; un padre encantador que también puede tener rasgos de violencia por falta de atención en su pasado. El patrón número 2, si nos vamos hacia atrás, falta de atención en el presente. El patrón número 1, comportamiento adquirido como una rutina de disciplina. Y el patrón número 4, que es del que no hemos hablado directamente, donde poníamos como ejemplo a Sergio Sendel, el actor que estuvo en Televisa, no sé dónde está ahorita. Este perfil es el perfil como el de mi padre, por ejemplo. Un perfil muy desesperado, muy independiente, muy práctico, que no le gusta mucho meterse en detalles y que se desespera cuando alguien da muestras de mucha emocionalidad. Este es un patrón, por ejemplo, es el patrón más tendiente a tener características de violencia, pero no significa que sea el más violento. Si nació en un estándar de familia común, tradicional, con buenos valores, con una familia muy funcional, probablemente sus niveles de impulsividad a la hora de mostrar características de violencia se van a bajar significativamente. Sus niveles de impulsividad van a estar muy controlados. Pero ¿qué pasaría si tenemos a una persona como esta y aparte tuvo una mala formación o una formación deficiente a nivel familiar y aparte arrastra ciertas características o más bien arrastra patrones de violencia que haya vivido también? Bueno, o nació en el barrio, por ejemplo, digo con mucho respeto, nació en un barrio donde la violencia es el pan nuestro de cada día, donde la pelea en la calle es para defenderte, la supervivencia, etcétera. Bueno, será un personaje muy alebrestado directamente, muy alebrestado. En este caso, cuando tú analizas a este patrón de comportamiento, la violencia no es ni psicológica ni de chantaje como en el patrón número 3. No es una violencia esporádica como en el patrón número 2. Y no es una violencia de rutina como en el patrón número 1. Es una violencia de explosión de momento. No me gusta lo que estás haciendo, soy tosco para responder y voy haciendo que tú como hijo o como pareja vayas perdiendo la confianza en ti mismo y tú vayas sintiendo cada vez que mi violencia va en aumento. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? ¿O por qué se manifiesta así? Bueno, hay 2 responsabilidades aquí. La persona que le está ejerciendo, que seguramente no se da cuenta que le está ejerciendo. Y número 2, la persona que le está recibiendo, que normalmente cuando siente el golpeteo empieza a hacerse pequeñito a la hora de responder y a la hora de enfrentar la situación. ¿Sí? O sea, mi padre gritaba o alzaba la voz, yo lloraba, y yo lloraba pensando que me estaba gritando a mí para violentarme. Y mi padre me decía, es que no te estoy regañando. Así hablo. Decía, así hablo. Su así hablo era muy tajante. Cuando yo entendí que a la hora del regaño de mi padre o de la llamada de atención, porque no era un regaño, en realidad nunca fue un tipo violento, a la hora de la llamada de atención yo tenía que permanecer sin llorar, nada más escuchando el regaño y tratando de aprender la lección. Automáticamente el día que yo no lloraba, él no explotaba. Automáticamente el día que yo le decía, tienes razón papá, lo voy a corregir, él inmediatamente cambiaba el semblante, desencajaba de nueva cuenta la tensión de esta parte de aquí,
soltaba las bolitas de aquí de la quijada, pum, soltaba la quijada y está bien, hijo, nomás quería que lo aprendieras. Abrazaba y te dejaba ir a jugar. Entonces, en este patrón hay un mito de violencia. La gente dice, es el más violento de todos. Es un patrón que yo mismo puedo representar. Si yo analizara mi contexto, mi contexto de rasgos faciales, si yo lo analizara, si yo analizara el contexto de mis rasgos faciales, yo sería un patrón tendiente a ser el número 4. Yo soy una combinación entre el número 2 y el número 4. Y mi número 4 puede hacer que mi hija perciba lo que te decía al principio. Papá, estás enojado. Papá, ¿me vas a regañar? Ella ha entendido muy bien y pregunta antes de manifestar algo. Y yo le digo, no, mi amor, no estoy enojado. Ah, bueno, papá, fíjate que... Pero ella lo percibe como tal. Percibe como tal que yo tengo un cambio en mi fisionomía, en mis rasgos faciales, y que manifiesto cierta tensión. Y esa tensión normalmente la manifiesto por desesperación. Me desespera que no haga caso en algo, que no responda a un estímulo que yo hago, o que no lo haga con la velocidad que yo quisiera que se hiciera. Ahora, este patrón definitivamente sí puede llegar a ser el más violento y el más descarado a la hora de mostrar violencia. ¿Qué tienen en común? Yo decía en el nuevo libro que estamos escribiendo, yo siempre he dicho que el patrón número 1 y el patrón número 4 tienen algo en común. Ambos son cerebrales. Y en esta toma de decisiones cerebrales, de manera cerebral que tienen, convergen en el punto. Si habláramos de la línea de la impulsividad y le hiciéramos un pequeño círculo, partiríamos del 0 aquí e iríamos al 100 muy pegadito al 0, como si estuviéramos hablando del reloj. El 12 está muy pegadito a las 11:59, pues están pegaditos ahí. Entonces el 0% de impulsividad y el 100% o el 99% están pegaditos. Tienen una característica en común, son cerebrales los dos. Entonces, en conclusión, el patrón número 1 y el número 4 pueden llegar a ser los más violentos, hablando de violencia física. El que está en el patrón bajo, en el número 1, del 0 al 25, por aprendizaje. El que está en el del 76 al 100, es una característica más de impulso directo y de desesperación. Pero ambos tienen una forma de atacar esa parte violenta, esa parte que manifiestan constantemente. Son cerebrales, entonces tenemos que aludir al método directamente con el que se han hecho impulsivos, o con el que se han hecho más bien violentos. En el caso del patrón número 1, ¿cómo deshacemos una rutina? Metiendo una nueva rutina. Y esa nueva rutina es: te trabajo lo suficiente, papá, durante un muy buen tiempo, probablemente sean meses, para que tú sepas que la violencia no es el camino para enseñarme a mí. Es decir, si tu papá es un patrón número 1, inexpresivo, calmado, que parece que no rompe un plato, pero en realidad en casa está ejerciendo violencia contra ti, violencia psicológica o violencia física, y tú has decidido no salir de ahí por alguna razón, entonces tú tienes que trabajar directamente su rutina. Tienes que trabajar su rutina y hacerle ver con movimientos muy específicos, con escenarios muy específicos, que puede ir transformándolo. No le tienes que decir que lo transforme. Tú tienes que ir transformándolo desde adentro, desde tu propio ser, imponiéndole la rutina, que cuando él vaya a manifestar violencia, tú das un paso atrás y no te enfrascas en esta lucha violenta. Ahora, ¿cómo eliminamos la violencia en el patrón número 4? Bueno, cuando ellos explotan, dicen que para una pelea necesitan haber dos, ¿no? Lo que busca es una pelea. No pelees con él. No pelees con él. Cuando explota y grita, tú baja la voz. Está bien, papá. Está bien, no te preocupes. El no te preocupes, el claro que sí, el está bien, déjame resolverlo, déjame corregirlo, con una voz suave, hace que él automáticamente sienta que no puede gritar. Normalmente el patrón número 4 le grita al que grita. Primero grita, él tira el primer grito. Si tú respondes con un grito, alzas la voz, inmediatamente va a responder con uno más grande, y tú con uno más grande y él con uno más grande. Si tú en el primer paso bajas los decibeles y decides hablar bajito, está bien, papá, vamos a resolverlo. Automáticamente él tendrá que bajar porque no encuentra oponente. Y
irá entendiendo que contigo el camino definitivamente no es la violencia. No es la violencia. Ahora, los patrones 3 y 4, pero los patrones 2 y 3, perdón, que son los patrones emocionales, ¿cómo puedes atacar a estos patrones? ¿Cómo puedes hacer que la violencia se acabe? Bueno, ahí sí la solución es mucho más sencilla. En el patrón número 2, que es el de ojos grandes y el emocional profundo, lo que tienes que hacer es hacerlo sentir en libertad para que exprese su emocionalidad a todo lo que da. Es decir, sea amoroso con él. Y él va a ser amoroso contigo. Cuando él sienta que no hay un bloqueo de emociones, que no lo estás olvidando, que no lo estás ignorando, recuerda que sus arranques con culpa directamente están ligados a que no se siente pleno emocionalmente hablando. Entonces tú tienes que trabajar esa parte. Darle el amor que tú necesitas que él exprese para que esos pequeños piquitos de violencia que pueda llegar a generar desaparezcan. Y en el patrón número 3, recuerda que está manifestando una ausencia de emocionalidad profunda o de cariño o de trabajo de apapacho en el pasado. Difícilmente vas a poder corregir eso que ya pasó, pero sí vas a poder hacerlo consciente de que contigo está en zona segura y de que no necesita llamar la atención. Va a necesitar mucha atención. Entre más desapego emocional haya tenido en el pasado, más va a querer llamar la atención de sus hijos y de su esposa, y lo va a hacer tratando de hacer chantaje emocional o de golpeteo emocional o psicológico más que físico. Bueno, entonces lo que tú tienes que hacer es hacerlo que baje la guardia, mostrándole que lo que había en el pasado no hay en esa casa, que hay demasiada atención para un papá o para una mamá como ellos. Ahora, lo mismo pasa si tú nos estás escuchando y eres un adulto y dices, bueno, ¿a mí para qué me enseñas eso? Me lo hubieras enseñado cuando era niño. Lo mismo pasa al revés. Tus hijos van a manifestar el mismo comportamiento de acuerdo a la línea de la impulsividad de la que hemos estado hablando. Pero ese es tema de otro programa, seguramente. Aquí estamos hablando directamente de cómo detectar a nuestro padre violento y cómo tratar de frenar esa parte de la violencia. Por supuesto, hay muchas más cosas que decir y una hora no alcanza para hacerlo directamente. Se nos está acabando el tiempo. Yo te invito a que busques más de nuestro trabajo, que busques los libros que, bueno, tenemos publicado un libro, va a salir un segundo libro sobre comunicación no verbal y sobre el lenguaje corporal. Ayúdanos a difundir esta técnica que tenemos de la prueba de los 4 y de la línea de la impulsividad a través de el acercamiento que puedas tener con lo que ya hacemos. Y si tú nos quieres llevar a alguna parte como conferencistas, a hacer un trabajo muy específico a tu oficina, a tu escuela, a tu grupo comunitario, con los papás de tu colonia, un cafecito por ahí, con todo gusto nos puedes invitar, por supuesto, para llevar un mensaje que nos ayude a mejorar nuestras relaciones en familia. Te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros, te lo agradezco de verdad, y por supuesto te mando todas las bendiciones de Dios a tu casa, que tengas un extraordinario fin de semana. Esto fue Cara a Cara con la Verdad a través de la frecuencia de Radio Vida Hermosillo en el 105.7 FM. Si tú disfrutaste de este programa o aprendiste algo, compártelo con otros para que lo puedan visualizar y que le den like a la página también, por favor, denle like a la página de Radio Vida Hermosillo. Yo soy Jorge Celín, nos despedimos y nos escuchamos el próximo sábado en punto de la 1 de la tarde. Buen fin de semana. Quisiera describir yo tus virtudes, el tiempo no me alcanza en mi reloj. Abrazarme, yo me doy cuenta que el Padre que Dios me dio es el mejor. Admiro tu bondad y tu cariño, te empeñas por dar siempre lo mejor. Ayuda siempre al que lo necesita, tú siempre has sido de gran corazón. Aprendido a ser feliz. Quisiera contarles
mundo ya cambió. Quizás no tengas ya las mismas fuerzas, pero tienes el mismo corazón. Perdóname si a veces te he fallado, prometo que no ha sido mi intención. Recuerda y nunca olvides que te amo. Eres mi orgullo, mi gran bendición. Que Él es mi padre, la persona que lo da todo por mí, el amigo que no cesa de seguir. Con sus consejos he aprendido a ser feliz. Quisiera contarle que yo siempre he soñado ser como él. Me ha enseñado el camino de la fe, que enfrentar la vida como lo hizo él. Le doy gracias a Dios por el Padre que me permite tener. Esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo sábado de 1 a 2 de la tarde, cara a cara con la verdad. Estás en sintonía de Radio Vida, transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México, en el 105.7 FM para servir a nuestra comunidad.